mandar una videollamada a mi equipo y a mí. Sí, si quieren cuando acabemos. Ah, ok. Bueno, nos quedamos en que están describiendo su empresa. Yo no he recibido ninguna pregunta, ninguna asesoría extra, así que quiere decir que todo está bien entendido, nada más la compañera que me acaba de decir ahorita. Yo le mandé mensaje, maestra. ¿En la mañana? Ajá, en la mañana. Ah, pues sí, me acaban de mandar un trabajo, pero ahorita no lo puedo ver hasta que acabemos. Ah, sí, claro. Ajá. Pero de ahí en fuera solamente un equipo me ha mandado su trabajo y ya se los comenté y ya están haciendo las correcciones que les había yo señalado. De ahí en fuera, ningún otro equipo, entonces no sé cómo van. Y Mi equipo también te mandó un trabajo. ahorita les digo qué equipo fue. Los equipos Maestra, que Sí, adelante. nosotros también queremos como una asesoría más porque no nos quedaron algunos puntos claros, pero sería en la tarde por cuestiones de trabajo de una compañera de mi equipo. Está bien. Sí, mis, también nosotras. Nada más tengo el proyecto que se llama Innovación. Principal Innovación. Y el que me acaban de mandar de Casa de Cultura Tultitlán. Ningún otro equipo tengo. Ah, sí, el de principal es el de nosotros. Ya ve que le había dicho que iba a ser una inmobiliaria. Ya no tuvimos respuesta de una Afore, entonces cambiamos a esa empresa, mis. Ah, ok. Sí, pero no me han mandado ningún adelanto, entonces bueno, eso es importante porque tengo que seguir avanzando con los temas. Entonces se supone que vamos haciendo temas y lo van trabajando. Ahora vamos con la parte que sigue. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama Perdón, antes de continuar, ya busqué en mi configuración de aquí de Google cómo hacer que puedan entrar solos a la sesión, pero no se puede. A fuerzas lo tengo que admitir. Son las 8:42 y apenas van llegando a la clase. Entonces, no puedo estar revisando cada 3 minutos quién entra ahí para estarle dando acceso o trabajo o les doy acceso. Entonces, ¿No va a grabar, maestra? ¿mandé? ¿No graba sus clases? Ay, sí, cierto. Gracias. Entonces, necesito que entren puntual a la clase porque si no, perdemos mucho tiempo. Pierdo mucho tiempo. Miss, Mande. el día de mañana nos puede hacer una videollamada a mi equipo y a mí, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Podría ser a las 11:30? Mañana a las 11:30, sí. Sí. Gracias, Miss.
Bueno, Bien, el día de hoy vamos a hablar de este tema que se llama clima organizacional. ¿Ustedes qué entienden por la palabra clima? Ambiente. El ambiente, ¿cómo es el ambiente? Bueno, yo no sé si pueda mencionarle algo de lo de la lectura. ¿Sí? Venía que el clima organizacional determinaba cómo se percibía el trabajo, el rendimiento, la productividad y la satisfacción. Sí, específicamente hablando de una empresa, se refiere a todos esos rubros. Yo también, Miss, ¿puedo decir algo? Sí, Bueno, yo también vi que es un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y además también las tendencias motivacionales a su personal, que son los comportamientos y las consecuencias sobre la misma empresa. los comportamientos de las personas. ¿Con base en qué te puedes comportar? ¿Cómo? Tú puedes decir, tengo una persona que tiene un comportamiento verdaderamente grosero, verdaderamente displicente, es muy solícita, es muy trabajadora. ¿Con base en qué puedes decir eso? En sus resultados, en una organización podría ser a través de su productividad. Ok, a través de su productividad. ¿Cómo una persona es más o menos productiva? Por ejemplo, cuando está trabajando bajo presión. ¿Sí? ¿Qué más? O a lo mejor cuando hay una desmotivación. Exacto, todo eso tiene, que estés desmotivado, que estés estresado, que no lo estés, ¿de qué depende? De los, de los estímulos extrínsecos e intrínsecos, ¿no? Hacen que la persona se sienta o no se sienta de determinada manera, ¿cierto? Así es. Entonces tiene que ver con los sentimientos de las personas. Tiene que ver el cómo las personas perciban su entorno. A eso se refiere el clima organizacional, que es algo que no siempre te puedes dar cuenta. Dentro del clima organizacional se perciben, más bien, con un clima organizacional puedes percibir cosas que explícitamente nadie te lo va a decir. Pero alguien puede decir, es que a mí me cae mal el jefe, pero una cosa es que te caiga mal una persona y otra cosa es que te dé una instrucción errónea y eso la persona lo puede transferir como me cae mal el jefe. No es que le caiga mal, es que las instrucciones que está dando no son claras, no son a tiempo, no toma buenas decisiones, se puede deber a muchas cosas, pero en sí la persona no te cae mal. No sé si han tenido oportunidad de trabajar con una persona así. Sí, Sí, a ver, platícanos tu experiencia, compañera. pues yo en el servicio, ah, yo cuando entré, pues la que es jefa directa de todos, pues de hecho sí la noté como que sí era muy, ay, no sé cómo decirlo, como que muy mandona, no sé. Entonces, pues ya cuando entré y empecé a trabajar con los bibliotecarios, pues todos se quejaban y decían que ella era muy mandona, que era muy payasa, que nada le gustaba y así, ¿no? Entonces el primer trabajo que presenté con ellos, me acuerdo que ellos estaban bien contentos y todo, ¿no? Porque así incluso yo tuve que llegar como
a motivarlos un poquito y pues sí, o sea, se veía que pues, estaban ya como que entre ellos motivados, ¿no? Entonces llamó y les dijo, ay, muy bien, felicidades y que no sé qué, ¿no? Y después les volvió a llamar y les dijo, pero les faltó que hicieran cosas. Entonces, por favor, quiero que le echen más ganas porque pues no se vieron algunas cosas bien. Entonces todos ahí como que dijeron, ¿ves? O sea, me empezaron a decir, ¿ves? Es que, o sea, no nos apoya, no nos da una motivación, no nos dice, oigan, miren, se esforzaron, pero yo sé que pueden dar lo mejor. Dice, no sé, dice, pero, o sea, yo pude notar cómo ella, pues, los desmotivó inmediatamente. Entonces yo me acuerdo que les tuve que decir, no, pues miren, yo sé que hay veces que pues es difícil trabajar con personas así, pero pues la única motivación que les queda pues es entre ustedes, ¿no? Y el enseñarle a los niños, pues transmitirles algo, ¿no? Entonces, pues es la experiencia que yo tengo en el que pues sí hay a la jefa que tienen ellos, pues sí es como que los desmotiva mucho y sí es muy mandona. O sea, quiere ser líder, pero no sabe cómo Pues hacerlo. no, pues no, yo lo veo más como de la parte que ella quiere ser más como jefa, como autoritaria. Entonces, porque una cosa, ¿no? Como el líder es como que autoridad y sabe como que darle la opinión también a los que están con él, ¿no? A su grupo, pero el jefe, pues, tengo entendido que pues es el que es autoritario y lo que él se diga sí se tiene que hacer, y así es ella. ¿Alguien más tiene alguna experiencia similar? Yo le puedo contar una maestra. Sí, no precisamente con un jefe, a lo mejor con un compañero o compañera de trabajo. Adelante. Sí, bueno, lo voy a contar porque no me he podido desahogar de lo que me pasó. En la escuela donde yo estoy, la directora es, pues mi jefa inmediata porque pues es una escuela primaria. Entonces, en el grupo donde estamos, se habían ya determinado unos rubros de evaluación. Ya estaba la rúbrica. Y bueno, pues ahí nos tiene evaluando a los niños. Se les iba a evaluar con el 40% de sus actividades, una conferencia que tuvieran y ya, ¿no? Y ella nos dijo, así lo van a hacer. Entonces yo estaba con mi compañera evaluando a los alumnos, sacando sus porcentajes y su calificación. Terminamos todo el trabajo y se lo entregamos. Ella dijo, lo reviso. Bueno, está bien, lo reviso. Pasaron 2 días y nos dice, no, está mal, van a cambiar la rúbrica. No se va a evaluar hacia los alumnos, se va a evaluar de la siguiente manera. Y yo dije, no, qué feo. Y ya no, y ya después ella me habló a mí y me dice, oye, es que esto está mal. Necesito que hagas un concentrado de calificaciones y un reporte de cada alumno para tener cómo comprobar la calificación de los alumnos. Ya estoy yo haciéndolos. Y ya después nos dice, no, ¿saben qué? Se les va a poner tanto a los alumnos y ya nada más hagan las boletas. O sea, nos hizo trabajar para que no, pues al final de cuentas, pues no procediera con esa calificación, pero aprendí a sacar promedios. Y yo al principio pues sí me molesté mucho, ¿no? Porque yo lo veía de esa manera de, ay, se pasa, mucho trabajo, nos hizo desvelarnos, mi compañera y yo ahí viendo calificaciones, pero eso lo vi en el momento. Ya después de tiempo pues ya entendí todo lo que aprendí con lo que nos dejó hacer, ¿no? A lo mejor pues sí estuvo mal lo que ella hizo, pero yo aprendí. Sí, no siempre aprende uno de las experiencias buenas, también de las experiencias malas. Uh-huh. Y ahí te das cuenta cómo esa persona que comentas no tiene una estructura pedagógica sólida para la evaluación de los alumnos. O sea, cuando no tienes cómo comprobarle a un padre de familia una calificación, pues entonces le tienes que poner la que él quiere. Uh-huh. Sucedería lo mismo con ustedes. Si el profesor no tiene cómo comprobarte tu calificación, te inconformas. Primero le dices al profesor y después ya ves a quién le dices, a la maestra Wendy o ven que procede, ¿no? Hasta una carta con la rectora, no sé. Pero que un profesor te ponga lo que quiere, un jefe haga
tome esas decisiones a su propio criterio sin una base sólida, primero que nada se exhibe, porque todas ustedes como maestras se dieron cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Que no dijeron nada es otra cosa, pero todas se dieron cuenta. Y yo creo que como jefe es una de las peores cosas que te puede pasar, que todos se den cuenta que la regaste. Y que después, o sea, y lo peor no es, lo malo no es equivocarse, lo peor es que después las decisiones para tratar de componerlo te salen peor. Porque ¿qué va a pasar con esos padres de familia que dicen, ay, no importa que no haya asistido a la conferencia, no importa que mi hijo no haya entregado todos los trabajos, de todos modos le pusieron 9? ¿Cierto? Sí, ya sí fue. Como para que hagas el TikTok ese donde sales con la cara de payasito, ¿no? Dices, ¿para qué evalúes? ¿Para qué evalué tanto si de todos no le pusieron 9, le pusieron 10 al chamaco? Porque te lo juro que no ha de haber sido menos de 8. A nadie. Entonces, ¿eso cómo te hizo sentir? Ya nos dijo, no, pues todo lo que trabajé para que pues de todos modos le pusieran lo que quisieran. La otra compañera dice, bueno, pues es que yo lo hago porque pues ella es la jefa y pues las cosas se hacen como ella dice. ¿Pero estás de acuerdo? ¿Quién es la que nos comentó de su jefa mandona? Yo. ¿Estás de acuerdo con sus procederes? Pues no del todo, porque, o sea, en cierta parte, pues, digo, sí tiene razón, ¿no? Tenemos que echarle más ganas, pero, pues yo digo, o sea, es que ella les exige a ellos como si realmente ellos fueran maestros, y ellos, pues, son solamente bibliotecarios, entonces les pide que tengan material didáctico cuando ella ni siquiera les proporciona el material. Entonces, ellos es lo que dicen, ¿no? Dice, o sea, nos exige como si nosotros fuéramos los maestros, pero dicen, no somos maestros, solamente somos bibliotecarios. Entonces, en esa parte, pues sí no estoy de acuerdo con la jefa. ¿Y la jefa sí era pedagoga? No. De hecho, ella, bueno, por lo que yo me enteré, es que ella llegó como por conectes. Entonces, pero le dicen profesora, pero no es realmente profesora. ¿De qué carrera es? De hecho, creo que dicen que no tiene carrera. No, bueno. Entonces, el concepto material didáctico le queda muy, muy, muy grande. Exacto. Entonces, pero bueno, todas esas opiniones que ustedes como trabajadores tienen, ni se las dicen al jefe, ni al jefe del jefe, pero son opiniones que los hacen tener ciertos sentimientos, buenos, malos, pero al fin y al cabo sentimientos, ¿correcto? Sí. Eso es el clima organizacional. Ahora tenemos que aprender a hacerlo nosotros como personas extrañas, como personas que estamos fuera de la organización. ¿Cómo vas a lograr que un trabajador te diga eso si ni siquiera te conoce, si ni siquiera se lo dice al jefe ni al jefe de su jefe? Solo son comentarios de radio pasillo. ¿Cómo vas a lograr tú, un pedagogo de una consultoría, lograr percibir todo eso? No te puedes ir a tomar el café con los trabajadores. Lo tienes que sacar a la voz de ya. Y tiene que ser objetivo, concreto, confiable. A eso se refiere el clima. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo lo vamos a obtener. En ese sentido, tenemos
que uno de los primeros investigadores en estudiar el clima organizacional fue Kurt Lewin, en 1939, quien fundamentó sus estudios en el enfoque de la escuela psicológica Gestalt. Ustedes ya hablaron ampliamente sobre la Gestalt en otras asignaturas, ¿correcto? ¿O me equivoco? Sí. Sí, claro, ya tuvieron psicología educativa, psicología de la infancia, psicología de la adolescencia, psicología del adulto, ya tuvieron todas las materias y ahí tuvieron oportunidad de hablar sobre la Gestalt. Vamos a ver. Edson, ¿qué puedes decirnos sobre la Gestalt? ¿Algo que te acuerdes de esa teoría? No lo recuerdo ahorita al 100, maestro. Sí lo vimos, pero no lo recuerdo. A ver, ve esta imagen. Sí. ¿Con esta imagen? Que el todo es diferente a la suma de las partes, ¿no? ¿Qué es lo primero que ves en esta imagen? ¿La de donde está la nube y el solecito? No, es aquí, la de en medio. Unión. ¿Un qué? Sí, como unión, como lo que dijo la compañera, así como fuerza de equipo, no sé, unión de equipo. A ver, entonces ¿no están viendo la misma imagen que yo? Yo estoy viendo la del... ¿La del documento de Word? No, estamos viendo una No nube. es Word, es PowerPoint. Ajá. Es la de una nube. Ajá. Dice hasta arriba, origen del clima organizacional, y está la imagen de Kurt Lewin. No. No. No, es una, está en una antes, está en la 2, es la 3 la que usted dice. A ver. Esta dice origen del clima organizacional. Ahora sí ven la imagen de Kurt Lewin. Ok. Sí. Bueno. En esta, compañero, ¿qué puedes ver en esta imagen? Como una copa. No, dos caras. Bueno, una copa, dos caras. La percepción, ¿no? Exactamente. La teoría de la Gestalt habla sobre la percepción de las personas. Como unos pueden percibir una cosa, como otros pueden percibir otra. Dice el compañero, pues es una copa. No, ya viéndolo bien, son dos personas que están de frente. También la Gestalt habla sobre lo que es el yo y el super yo, ¿no? Si no mal recuerdo. Ese es el psicoanálisis. Es que me acuerdo que tuvimos la Gestalt, no me acuerdo en qué semestre, y vimos lo de la Gestalt y un maestro nos explicaba sobre el yo, el super yo, pero no me acuerdo del nombre de la materia. Era un maestro flaquito. Profesoras, bueno, no sé si estoy bien, pero yo me acuerdo que la Gestalt era el conjunto el conjunto o la suma de todas las partes, ¿no? O sea, era como, no es por separado, sino es como que todo en un conjunto. De hecho, hasta me acuerdo que había una imagen que era era un rostro, y dentro de ese rostro habían varios como imágenes que formaban ese rostro. Entonces, me acuerdo que ese maestro nos explicó y me dijo con ese ejemplo, dice, tú puedes ver una sola imagen, pero dentro de esa imagen hay varias imágenes que la conforman. Entonces, él decía que eso era como la Gestalt, ¿no? Que era la suma de todas las partes. Sí, de cómo se percibe el entorno. También decía, general. Perdón. Sí. También decía que, bueno, los individuos se comportan en función también de la forma en la que ellos perciben el mundo.
Exactamente. Entonces, el diseño o lo que es un clima organizacional tiene origen en la teoría de la Gestalt, en cómo los trabajadores perciben su entorno, sea De hecho, real o no sea real. Adelante. en la lectura se menciona lo de la escuela de Gestalt, ¿no? Sí, Que es de eso que decía mi compañera Anilú. Pero yo, la parte donde no entendí es donde dice que el todo es diferente a la suma de sus partes. Ahí fue donde no entendí. ¿Por qué? A ver, A déjame lo mejor poner un por la ejemplo. perspectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, pues depende y varía mucho de la situación que uno esté atravesando como a lo mejor como un nuevo integrante, pues obviamente se tiene nervios y a lo mejor se le hace pesado, pero pues ya las personas que están laborando ahí, a lo mejor pues ya es diferente su perspectiva. Entonces, si obtenemos resultados de uno solo a los resultados de diferente, a eso yo creo que hace mención. Pues no me suena tanto así. A ver, compañera, repite la frase. Voy a tomar el ejemplo de la otra. Repite la frase, por favor. Ok, lo voy a leer. Dice, el todo es diferente a la suma de sus partes. El todo es diferente a la suma de sus partes. Y des- Voy a tomar el ejemplo de la compañera que nos comentó hace rato. Nos está comentando de una directora que da la instrucción de evaluar de tal manera y a la mera hora, de todos modos, su forma de evaluación no fue suficientemente sustentable para los padres de familia, de tal manera que a la mera hora colocó las calificaciones a criterio. ¿Sí? ¿Eso fue lo que me dijiste, compañera? Sí, maestra. Ok, entonces, el padre de familia nunca jamás se va a enterar de todo este desgorre que esta directora está haciendo con los maestros. Porque ¿qué es lo que, lo que a un papá le interesa? Piensen como papás, si tienen hijos, ¿qué es lo que te interesa de tu hijo? Ay, que mi hijo se Lamentablemente que nada más pase. Calificación. La calificación, que pase y que aparte pase con buena calificación. ¿Me estás hablando de una escuela de gobierno o particular? todas. El caso que me comentaste es de particular o de gobierno. Es de gobierno. Ah, ok, entonces el papá no está en eso. Es diferente el cómo piensa un padre de familia de escuela oficial que de escuela particular. Cállate, sí. Cállate, Google. ¿Por qué piensa diferente? Porque un padre de escuela oficial dice, no, ni le digas nada a la maestra porque capaz que te reprueba o no, o se desquita contigo. O sea, piensan que el profesor se va a desquitar con el alumno o es visceral. Y en colegio particular el padre de familia está más empoderado. Entonces, dice, no, a mí no me puede contestar así la maestra, o a mí que me diga con qué calificación te puso, o cómo te evaluó, etcétera. Entonces, hay veces que las partes funcionan de manera diferente, pero el resultado es el todo. Y el resultado fue que los niños en esa escuela tienen muy buenas calificaciones. ¿Cómo lo obtuvieron? Ah, bueno, ese es todo un rollo que la compañera nos acaba de platicar, ¿no? Entonces, en el clima organizacional, ustedes van a percibir cómo es que cada una de esas partes se siente, pero no necesariamente se refleja en el resultado de la empresa. Puede ser una empresa que tiene muy buenos niveles de venta, o sea, no tiene afectaciones,
pero pues resulta que sus empleados se llevan mal, se caen mal, no cooperan, no se comunican, se ponen el traspié uno tras otro porque se ocultan información o no se la dan a tiempo. Y al final, como tienen un jefe autoritario, les dice, bueno, pues a mí no me interesa, a mí me entregan el trabajo. Y terminan entregándolo y las cosas salen bien. Pero el clima dentro de la empresa no está nada bien. A eso se refiere con que el todo es diferente a la suma de sus partes. Voy a agarrar mi listita aquí. Uno de sus descubrimientos fue que el clima por sí mismo provee más fuerza que tendencias actuales previas y es capaz de cambiar la conducta observable de los miembros de un grupo. Conducta observable. Los de ustedes que trabajan, comenten alguna experiencia de una conducta que hayan observado en algún compañero de trabajo. Buena o mala. A lo mejor algo que iba contra los protocolos. Yo no como tal en el trabajo, sino cuando hice mi servicio en la prepa, Sí. lo hice en un laboratorio clínico. Y ahí había un laboratorista que siempre como que se quería hacer el jefe y, y siempre como que se aprovechaba de que éramos de servicio y nos quería como poner a hacer nos ponía más responsabilidades de las que eran, como darnos su trabajo. Y él se iba como a pasar por el hospital o no sé qué hacía, nunca estaba en el laboratorio. Entonces, él y había otro laboratorista que igual como que a lo que se dedicaba era a, a coquetearle a las chavas de servicio. Hacer todo menos lo que tenía que hacer, ¿no? Ajá. Eso es una conducta observable, ¿cierto? Eso es una conducta observable. Eso es lo que los demás están percibiendo de él, que le están haciendo su trabajo, que no cumple, que está haciendo cosas que no tiene que estar haciendo en el trabajo, etc. Entonces, a eso se refiere, o así podemos aplicar la Gestalt para el clima organizacional, para percibir. Más adelante en el semestre vamos a hablar otra vez de la Gestalt para cambiar conductas. Ahorita solamente estamos hablando de percibir, porque estamos hablando de clima organizacional. Hay diferentes autores que han hecho diferentes aportes durante el transcurso de la historia a lo que es el clima organizacional. Entre esos aportes están conceptos diferentes tales como atmósfera, ambiente, percepción de la experiencia laboral, percepción subjetiva de la experiencia laboral. ¿Qué quiere decir la palabra subjetivo? Nayeli Ángel, ¿qué quiere decir la palabra subjetivo? ¿Perdón? Es que le estaba tomando captura y como que se trabó un poco. Ah, no se preocupen por capturarlo, se lo subo al Moodle. Ah, gracias, maestra. Sí, pero no lo vamos, esta presentación tiene 64 diapositivas y no lo vamos a terminar hoy, ¿eh? ¿Qué entiendes por la palabra subjetivo? Que está como que sujeto a algo, como aliado o algo así. Está sujeto a algo y ese algo puede ser tu propio criterio, que no necesariamente tiene que ser el mío. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tu percepción es muy propia y es subjetiva por naturaleza.
porque es tuya, pero no tiene que ser necesariamente la de los demás. Otro autor introduce el término clima social y atmósfera de grupo. Argyris introduce el término clima organizacional como combinación de variables personales y organizacionales, o clima laboral como factores que envuelven al individuo y sus ambientes, más los factores psicológicos. Ambiente total de la organización experimentado por todos, influye en la conducta y es descrito en términos de valores. Hay diferentes marcos de referencia en una organización. La percepción del trabajador sobre las estructuras, sobre las relaciones de trabajo, sobre procesos. Observen cómo de cada una de las experiencias que nos han comentado, tenemos que irle poniendo tecnicismos. Silva en 1980 introduce la definición de clima como perteneciente a los individuos y que es una percepción sumaria del ambiente, una actitud colectiva producida y reproducida por las interacciones, asignaciones y desarrollos que se establecen en las interacciones entre los individuos y el entorno de la organización. O sea, todo lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva en términos generales, ¿quién me lo puede resumir? ¿Qué es el clima organizacional? Celeste, Mirka Celeste, ¿nos puedes dar una definición que tengas hasta este momento de lo que es el clima? No está, igual y no está. Andrea Cabrera. Yo. Sí. Ay, pero me ponen en el chat, pero no, o proyecto o les pongo aquí. Eli Vega dice, tengo entendido que el clima organizacional es como el ambiente generado por las emociones de los miembros del ente económico, ya sea el empleado o el empleador. Correcto. En términos generales es eso, cómo se siente la gente, cómo percibe su entorno, cómo cree que deberían de ser las cosas, cómo cree que son en este momento. ¿Y qué consecuencias tiene sobre la misma organización o empresa, no? Eso lo vamos a delimitar con el diagnóstico de necesidades. Eso va a ir a caer o a complementar nuestro diagnóstico de necesidades. El clima organizacional es una parte de ese diagnóstico. Hay diferentes definiciones sobre el clima organizacional, así que vamos a revisar cada uno de estos. Compañera Alexa Estela, ¿nos puedes compartir el primero, ese enfoque organizacional? Sí, Miss. Sí. Permítame tanto, es que le estoy acercando. Dice, enfoque organizacional. Las características más relevantes son que el clima A es externo al individuo, B rodea al individuo pero es distinto de sus percepciones y C existe la realidad organizacional. A es externo al individuo. Un ejemplo de la opinión de un empleado que es externa a él. Pueden ser las reglas que haya, o sea, que tiene las reglas que tiene que seguir, o sea, que son externas a él. Que le pueden parecer injustas. Ajá. Ajá, eso es externo. Ahora un ejemplo de cómo el clima rodea al individuo, pero es distinto de sus percepciones. Puede ser el ambiente, con las personas que lo rodean.
sus compañeros, ¿o no? El clima que percibe el individuo es distinto de sus percepciones. ¿O las expectativas que tiene? Las dos cosas que dijiste estaban bien. Nada más que busquen cómo ejemplificarlo. El clima que una persona que rodea al individuo es distinto de sus percepciones. ¿No? A ver, Profesora, sí. ¿no podría ser como un ejemplo de que a lo mejor un empleado a lo mejor saluda a su jefe todos los días, ¿no? Y un día llega que su jefe no lo saluda. Entonces, esta persona, bueno, el empleado, piensa que a lo mejor su jefe está enojado con él y entonces lo empieza como a tomar a su percepción de que algo pasa, ¿no? El jefe algo trae contra el empleado. ¿Podría ser algo así? Sí, aquí en el chat están comentando Yasmín Correa, no. A ver, ¿qué fue? Fabián Hernando comenta, un trabajador de otra nacionalidad que llega a la empresa. Sí, un trabajador de otra nacionalidad que llega a la empresa puede ser, puede haber un choque cultural. Ejemplo, cuando un jefe en Corea, cuando un jefe está llamándole la atención a un trabajador, el trabajador debe de bajar la mirada. Porque si ve de frente a los ojos al jefe, lo toma como una falta de respeto. ¿Qué pasa aquí en México si alguien te está llamando la atención y tú estás volteando para otro lado? Piensa Una que falta de respeto. Piensa que no le estás dando importancia y resulta que es una falta de respeto, ¿no? Porque te dicen, veme a los ojos, te estoy hablando. Pero en Corea no. Entonces, puede ser un choque cultural, sí puede ser un choque cultural. Entonces, ese sí puede ser un ejemplo de cómo el clima rodea a un individuo, pero es distinto de sus percepciones. ¿Qué pasaría si el coreano viera al mexicano viendo a los ojos al jefe cuando lo está regañando? Podría ser que lo está retando. Sí, le va a decir, no manches, o sea, no viste, te está regañando, tú lo estás retando con la mirada. Ajá. Entonces hay cosas que se perciben, pero no siempre es la realidad. Y dentro de ese mismo enfoque organizacional falta la realidad. Lo que nosotros vamos a hacer es identificar esas tres realidades. La que es externa al individuo, la que el individuo cree que es y la que en realidad es. Ese es el enfoque organizacional. Andrea Cabrera, ¿nos puedes hablar sobre el enfoque psicológico? Maestra, yo tengo duda todavía, perdón. Sí, adelante. ¿De qué forma te darías cuenta del enfoque que te quieren dar si tú percibes otro? O sea, ¿cómo vas a saber que te están mintiendo? No, o sea, usted dice que, bueno, hay tres enfoques, ¿no? El que realmente es, el que el ser cree que es y el que la otra persona le está dando, ¿no? Sí, sí. Ajá. Entonces, ¿cómo podría uno interpretar qué es lo que la otra persona piensa si uno tiene un pensamiento propio? A ver, les voy a poner un ejemplo. Tú llegas, con el... ¿Cuál ejemplo me pusieron? ¿El de un jefe de un laboratorio? ¿O cómo era? ¿Dónde hiciste el servicio social? No, es el del municipio de la biblioteca. El que los ponía a hacer su trabajo y se iba por otro lado. Ah, fue Blanquita. Blanquita, ajá.
No, esa fui yo. ¿Era un laboratorio clínico o qué era? Sí, era un laboratorio clínico en el ICEMI. Ah, ok. Ustedes como consultores llegan con el jefe y le va a decir, ¿cómo va todo por aquí? ¿Tú qué crees que va a contestar? Va a decir que bien, ¿no? Va a decir que bien. Ujú. Pero si le preguntas a los trabajadores, ¿qué te van a decir? Pues si llega a haber problemáticas, van a explicarlo y todo eso. Bueno, sus puntos de vista. Ujú. ¿Cuál es la realidad? Los que sí trabajan. Los que sí trabajan. Que hay gente que sí trabaja menos él, ¿no? Entonces hay diferentes realidades. La pregunta de la compañera es bastante consensual. Dice, ¿cómo lo voy a saber? Ah, bueno, pues es que más adelante dentro de este tema vamos a ver cuáles son los instrumentos que vamos a poder utilizar y con base en qué se diseñan esos instrumentos. Que mucha de esa información la contiene el archivo que subí anoche a Moodle. Ujú. Ya no terminé de revisarlo, pero les voy a delimitar porque tampoco es todo lo que tienen que leer. Y ese documento habla sobre entrevistas, sobre encuestas a los trabajadores, a los jefes, a todos los que forman parte de la organización, pero con diferentes enfoques. No le puedes aplicar la misma encuesta o la misma entrevista al jefe del laboratorio que a los chicos que van a hacer ahí su servicio social. Porque los resultados no van a ser objetivos. O quién sabe, depende de la interpretación que tú les des. Si en tu entrevista tú le preguntas a él que cómo va todo, que cómo trabajan, que cómo están organizados, que cuáles son los resultados, te va a decir que todo está perfecto. Pero si le preguntas a los que van a hacer su servicio social, pues ellos ya te van a decir, no, es que terminamos haciendo el trabajo del jefe del laboratorio porque no hace nada. Anda por todos lados, por allá, coqueteando con la gente en vez de trabajar. Entonces tendrás que ser muy audaz, muy asertivo para poder hacer que la persona durante esa entrevista, durante esa encuesta, te arroje datos que te den un reflejo de la realidad. Y para eso hay que tener mucho feeling. ¿Cómo preguntarle a una persona para que te conteste lo que tú quieres que te conteste? Uh-huh. Ahora sí, Andrea Cabrera, ¿nos lees por favor lo del enfoque psicológico? ¿No está? Bueno. Alexa Miss, Estela. a mí me encantó. Soy Bravo Cruz. Es que no escuché Sí. mi nombre. ¿Por qué no escuchaste tu nombre? No, es que estoy por medio de datos, entonces como que se corta, entonces vi que pasó de una de mis compañeras a la otra y dije, ay, no sé si me dijo o me pasó. A ver, hazlo entonces tú, Mirka. Entonces, ¿cuál leo? El B. Dice, enfoque psicológico. El clima está formado por las percepciones, actitudes e interacciones de los individuos que integran la organización. Pero acabamos de ver una palabra que era subjetivo. Es decir, la opinión de una persona no tiene que ser la de todas precisamente. Abusados con eso. A ver la que sigue de una vez, Mirka. Enfoque integral. Se considera el clima como una estructura y un proceso continuo de estructuración,
pero también como una actitud colectiva producida por las interacciones de los miembros. Producida por las interacciones de los miembros. Clima como una estructura y un proceso continuo de estructuración. Actitud colectiva. Resulta que dentro de tu encuesta que realizas, le realizas una encuesta a una persona que ha estado en varios departamentos durante varios tiempo. O sea, del área de producción la pasan al almacén y del almacén la pasan al administrativo y ha estado en varias posiciones dentro de la empresa. Y resulta que su opinión para el clima es que todo está bien, que todo le parece muy bien. Y tienes a otra persona que ha jugado las mismas posiciones, pero te dice que está mal. Se queja de los del almacén, se queja de los administrativos, se queja del área de producción. ¿Y por qué la otra dice que todo está bien? Eso es lo que nos toca investigar. Ese es el tipo de datos en los que te tienes que fijar cuando hagas tu encuesta o tu entrevista o para poder delimitar tu clima. Entonces podríamos preguntar cómo es el trabajo o el ambiente laboral en el que él se encuentra. Podría ser para saber cómo es el clima de la empresa. Sí, todas las preguntas que ustedes quieran hacer son válidas. Ahorita, más adelante vamos a ver cuántas encuestas van a hacer, porque no se trata de, si la empresa tiene 100 o 150 empleados, no puedes aplicárselos a todo el mundo. Sería un trabajo infinito. Miss, es que tengo una duda. Bueno, es que nosotros ya estamos haciendo nuestro proyecto, pero entonces vamos a ir agregando todo lo que está en la presentación. Exactamente. Es que nosotros nos vamos guiando por el cuadrito. No sé si se acuerda que nos dio un cuadrito sobre el logo, la historia. Bueno, así lo vamos empezando nosotros. Vamos hasta ahí vamos. Lo del clima organizacional sería otro cuadrito. Ah, ok. Entonces, después de eso tenemos que incluir el clima, que es el que estamos hablando ahorita. Sí, pero para eso tendría yo que hacerles una rúbrica. Porque si no, ¿cómo van a saber ustedes los pasos a seguir? Yo les digo, hagan un clima, córranle, vayan. Vas a decir, ¿pero con qué o cómo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, les hago un cuadrito más adelante. Ahorita terminen con el que tienen, que con ese ya tienen bastante trabajo. Yo no le he hecho menos de 50 cuartillas a lo que van a entregar ahorita. En el primer parcial, que serían más o menos todo lo que dijo en el cuadro, ¿no? Ajá. Así es. Ahora sí vamos con Andrea Delgado. Ayúdanos con esa diapositiva, por favor, compañera. Creo que tu audio hoy no está bien. ¿O nada más yo la oigo mal? No, yo también. No, yo también escucho. Creo que será para la otra compañera, porque hoy sí no, tu audio no te ayuda. Alexa Estela. Sí, aquí estoy. Adelante, compañera, por favor, ayúdanos con esa. Sí. Definiciones de clima organizacional. Taguiri, 1968. El clima es una cualidad relativamente duradera del ambiente total que A, es experimentada por sus ocupantes, B, influye su conducta y C, puede ser descrita en términos de valores de un conjunto particular de características o atributos del ambiente. Sí, continúa. Lidwin y Stringer, 1968.
Efectos subjetivos percibidos del sistema formal. El estilo el estilo informal de los gerentes y otros importantes factores del medio de las actividades, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización específica. Ok, ya vamos aterrizando nuestro concepto, ¿verdad? ¿O me equivoco? Bueno, yo lo aterricé desde que dijimos Gestalt. Jennifer, Rebeca, ordénanos esas frases, por favor. Sí. El clima organizacional es de la percepción que los trabajadores, la expresión personal y directivos, según Goncalves, 1992, y que incabe directamente en el desempeño de la organización. Se forma de la organización de la que pertenecen. A la que pertenecen, ok. Ay, la misma. ¿Quién ve? Valeria Joana. Si está, no está. No está. Sharon Fernanda. Profesora, creo que Valeria Sí. la que le había dicho de que no iba a tener luz. Ah, ok. Entonces, Si Sharon quiere, Fernanda. le puedo ayudar, Miss, si quiere. Sí, adelante. Diferencia entre clima y cultura organizacional. Cultura, vinculada a las normas y reglas, filosofía de gestión, liderazgo, toma de decisiones, comunicación y estructura física de la organización. Lo que respira. Clima se refiere a la forma como el empleado interpreta o percibe la cultura de la organización. A ver, vamos a poner un ejemplo. No, mejor pónganmelo ustedes. Un ejemplo de un jefe que hayas tenido, que a ti te haya parecido bien, que entregaba buenos resultados, pero a tus compañeros no les parecía. ¿Quién tiene una experiencia como esa? Yo misma. Adelante. Bueno, mi jefe, cuando yo trabajaba, mi jefe era como que era de los que iban iniciando siendo jefes y pues llevan toda la actitud y tratan de que el trabajo saliera bien, ¿no? Pero había una que ya llevaba como 25 años y por más que intentaba, no la subían de puesto. Entonces, cuando vieron que subieron a alguien con menos experiencia pero sabía ser líder, ella por más le ponía el pie, le daba, haga de cuenta que era su amiga, pero cuando se iba con la jefa de todos y decía que no hacía bien su trabajo, que no sabe qué por qué lo pusieron, y por más que le metía cizaña, pues menos la subían, pero así como que siempre hay uno que no deja crecer y era su amiga, según. Es buen ejemplo. Entonces, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que la gente cree que es. Dicen, ¿por qué lo ascendieron a él si yo tengo más tiempo en la empresa? Pues porque no lo ascendieron por antigüedad. ¿Por qué lo ascendieron a él? Porque bueno, era en Walmart y empezó como cajero, pero como que él tenía, pues sí, el interés en los perfiles y sabía cualquier cosa que le preguntase, nunca le decía que no. Y a ella le decían que se fuera a cajas o fuera a hacer otras cosas y siempre ponía su cara y decía, pero a mí, ¿por qué? Si ya me pusieron aquí. Era muy prepotente. Entonces, volvemos al mismo tema de la clase pasada.
¿Cuál es la definición de competencia? ¿Cómo puedes saber que una persona es competente para una determinada labor? Por sus habilidades. Habilidades es una. La otra. Aptitudes. Destrezas. Habilidades y destrezas es la misma. Por sus competencias. No, lo que estamos hablando es la definición de competencia. Entonces, unas son habilidades. ¿Capacidades de resolver un problema, Miss? Esa es capacidad de resolución, entra dentro de las habilidades. La otra, ya le habían dicho. ¿Conocimientos? Conocimientos, y la otra es actitudes. No se te olviden estas tres cosas. Es lo que te va a decir que una persona es competente o no. Conocimientos, habilidades o destrezas, y la última es actitudes o valores. Perdón, actitudes y valores. Entonces, esa persona que no la ascendieron a pesar de tener muchísimos años en la empresa, probablemente tenía los conocimientos, muchísimos más que el otro chavo. No lo ponemos en duda. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú, más que uno. Siempre. Pero eso no quiere decir que tenga la habilidad, porque el liderazgo es algo que, si bien es capacitable, es entrenable, también es algo con lo que se nace. Es innato. Tú puedes decir, ay, es que esa chava sí podría ser buena jefa, pero pues la chava no quiere. Le falta actitud, que es la tercera parte, que es la tercera habilidad, la tercera parte de una competencia, perdón. Entonces, efectivamente, a esa persona le falta la actitud y la habilidad de ser jefe. La importancia del clima organizacional. Itzel, Irma, ayúdanos con esa, por favor. Sí, dice la importancia del clima organizacional. El análisis y diagnóstico del clima permite identificar fuentes de conflicto, iniciar y sostener cambios, mejorar y desarrollar. Cuando tú en tu consultoría le dices al cliente que vas a hacer un clima organizacional y que le vas a cobrar 10,000 pesos por hacer esto, 10,000 pesos, ¿para qué? ¿Y no me lo puede dejar más barato o no puede omitir este paso para hacer el diagnóstico de mi empresa? Es como si tú fueras al médico y le dices que tengo que hacerme una tomografía. ¿Ustedes saben cuánto me va a salir eso? ¿No me puede dar nada más un paracetamol para que se me quite el dolor? Funciona exactamente igual. En una empresa las personas que no están haciendo bien las cosas, con correrlas, con despedirlas, es suficiente para ciertos empleadores. Pero de lo que estamos hablando el día de hoy es que el pensamiento de hoy en día está cambiando o debe de cambiar para la mayoría de las empresas. Las empresas extranjeras, sobre todo, ya tienen esta forma de organización. El tomar en cuenta lo que están pensando y sintiendo los trabajadores, que puede ser equivocado y que con cambiarle la perspectiva es suficiente para poder mejorar la situación laboral, la productividad, el ambiente, el clima, etc. Y otras que no lo consideran necesario, dicen, bueno, pues mejor contrato más personas. Pues sí, mi vida, pero el hecho de contratar más personas te está generando más gastos de capacitación.
Porque una persona que la vas a entrenar para tal posición, su capacitación dura no menos de 15 días. ¿Cuánto crees que dura la capacitación de un cajero? ¿Cuántos de ustedes aquí han trabajado de cajeros? Yo. ¿Cuánto duró tu capacitación? Uy, como una semana. Mínimo una semana. Porque se tienen que poner a ver si la persona, cuando menos sabe prender una computadora, si sabe el manejo básico de Excel, ¿no? Por ejemplo. Más aparte, le tienes que enseñar la plataforma específica que están trabajando en la empresa, el sistema que se maneja. ¿Qué otras cosas te enseñaron en esa capacitación, compañera? Bueno, es que yo trabajé en el Modatel hace un tiempo. Ok. Y me enseñaban a cobrar con tarjeta, cobrar efectivo, dar ticket, sacar, ¿cómo era? Ay, se me fue el nombre. Atender clientes como yo, que cuando voy Ay, al se me fue el Modatelas nombre. te digo, cóbrate 200 pesos de esta tarjeta, cóbrate 100 de esta otra tarjeta y los otros 300 te los doy en efectivo, ¿no? Entonces, no solamente es el Sí, manejo maestra. de eso, es el manejo de la atención al cliente. También tuviste que haber tenido dentro de tu capacitación alguna clase sobre cómo atender a los clientes. Sí, también me enseñaron a cómo dirigirme a los clientes en buena forma, en buena actitud. Y eso de una semana se me hace poco tiempo. Entonces, pero ¿cuánto cobra una consultoría por dar una capacitación? Es muy caro. Entonces, esa persona que no te sirvió para cajero, él quería ser cajero porque a lo mejor el sueldo era mayor que el de estar despachando las telas, ¿no? Pero resulta que para cajero nomás no da una, porque no pone atención a los detalles, porque por más que le enseñas el sistema, nomás no le entra el asunto de la capacitación, y para todo le quiere poner escape a la computadora y pues tampoco es así. Pero ¿qué crees? Que para medir la tela sí es bueno y es rápido. Entonces, ¿la solución es correrlo? No, más bien utilizar como sus habilidades, ¿no? En pro de la compañía. Y en beneficio mismo de la persona, que es la tendencia actual a nivel mundial. O ¿Qué sea, es la tendencia? lo contrario a lo que decía Carlos Marx. Ustedes ya leyeron a Carlos Marx en los primeros semestres. Leyeron Educación y lucha de clases, seguramente. Díganme que sí, por favor, por favor, por favor. No. Ay, no, voy a colgar a su maestro. Bueno, Carlos Marx es en términos generales, el padre del socialismo. Ajá. Y del capitalismo. En su libro habla sobre cómo una empresa debe de subsistir a pesar y por sobre encima de los intereses de los trabajadores. Y la tendencia actual mundial es totalmente lo contrario. Hoy en día se trata de las personas, no de las empresas. Y la empresa que no ha aprendido a verlo de esa manera, Como Paulo Freire en educación con los alumnos, ¿no? Versión empresa. versus, exactamente, sí. O sea, se trata de personas. Aquí dice, en el clima voy a identificar las fuentes de conflicto. Pues resulta que la fuente de conflicto es esa compañera que siempre llega tarde o ese compañero que siempre llega tarde y yo no sé por qué carambas le permiten llegar tarde y no le dicen nada. Hace que los demás se molesten.
Siempre le dan 20 minutos más para que tome su desayuno, cuando a ti te exigen llegar desayunado, porque tienes una hora de comida más adelante, ¿no? Pero aparte se toma 20 minutos para desayunar y nadie le dice nada. Esa es una fuente de conflicto, una desigualdad en el trato. ¿Para qué es el clima organizacional? Para que las personas encargadas o los empleadores inicien y sostengan cambios. El problema no es iniciar, el problema es sostener ese cambio. Siempre vas a encontrar un compañero en tu área de trabajo que tiene un hijo, que tiene una hija, que tiene unos papás que están muy enfermos, que los tiene que llevar al doctor, que lo tiene que llevar a la escuela, que está pidiendo permiso, pero ni es la única persona que tiene hijos, ni es la única persona que tiene papás en la empresa, y todos tenemos necesidades. Y con el hecho de estar pidiendo permisos cada rato hace que los demás se inconformen. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Alguien tiene un ejemplo? Yo, maestra. Adelante. Pero está, bueno, o sea, es muy breve. Nada más entré a trabajar con una chava a la empresa de donde estamos haciendo nuestro proyecto. Y trabajábamos medio tiempo las dos. Entonces, cuando yo llegaba, se tardaba ya en llegar o luego a la mera hora cambiaba